Vivimos en un mundo de una generación mala y perversa, donde Satanás ha inyectado su veneno y se ha regado por todo el mundo. Todo el pecado que hoy vemos a nivel mundial, no solamente en este país, la maldad, la inmoralidad que presenciamos día a día, no es otra cosa que el veneno de Satanás, la mordida de una serpiente. Voy a repetir estas dos líneas. Vivimos en medio de un mundo donde hay una generación mala y perversa, donde Satanás ha inyectado su veneno y se ha regado por todo el mundo. Todo el pecado que vemos, la maldad, la inmoralidad que presenciamos día a día, no es otra cosa que el veneno de Satanás, la mordida de una serpiente. Hoy tenemos a un mundo agonizando, a un mundo pereciendo, almas siendo destruidas, una sociedad quebrada, familias divididas, la moral por el piso, los principios cada día desvanecen. Estos son los síntomas de un mundo que ha sufrido la mordida de esta serpiente. Yo quiero que abra sus ojos en este día, que su corazón se abra, para que usted pueda ver lo que realmente enfrentamos y en el tiempo en que vivimos. No es nada comparado a hace 30, 40 años atrás. Es un mundo que ha acelerado su maldad, ha acelerado sus obras, y es un mundo o es un diablo que ha acelerado el cumplimiento de su agenda. Todo lo que hoy vemos, hoy, no importa si las unidades educativas son cristianas, están siendo presionadas por un distrito, por un ministerio, para que ellos ejecutan y cumplan la agenda que estos ministerios defienden. Estos ministerios no les interesa, o estos gobiernos no les interesa el desarrollo de nuestros jóvenes, sino les interesa cómo los puede adoctrinar para sus propios beneficios, para que su agenda se cumpla sobre la tierra. Una agenda muy colorida y que ustedes ya la conocen. Hoy tenemos un mundo agonizando, pereciendo, almas siendo destruidas, una sociedad quebrada, una familia dividida, familias peleando entre sí, la moral por el piso, los principios se desvanecen, hijos en contra de los padres, en rebelión, padres en contra de los hijos. Estos son los síntomas de un mundo que ha sufrido la mordida de esta serpiente. Si hoy usted en su casa hay mucha pelea de padres contra hijos e hijos contra padres, es el síntoma de la mordida de una serpiente. Por eso antes que Jesús naciera, Dios envió a Juan el Bautista con una asignación de preparar el camino del Señor, de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero hoy tenemos una generación que pasa por encima de los padres, los obliga, los manipula, les grita, les falta el respeto, los tratan como si fueran sus hijos, los tratan como basura, por lo que son ignorantes frente a la tecnología de hoy en día. Creen que son más que ellos. Es los síntomas de una mordida de un Satanás, dividiendo la sociedad. Por eso la sociedad a nivel mundial está quebrada. ¿Saben por qué? Porque empezó desde el hogar a quebrarse. La honra hacia los padres hoy ha desaparecido. El aprecio por la crianza de los hijos ha desaparecido. Hoy hay padres que quieren ser más ricos que padres. Y son los síntomas de una mordida de esta serpiente. Ahora, Satanás no solo ha mordido a un mundo, sino que también ha mordido la iglesia. Ese veneno se ha metido en la iglesia del Señor. ¿Por qué lo dice, pastor? La iglesia desfallece cada día. La iglesia está perdiendo su brillo. La iglesia se ha vuelto pálida, insípida, indiferente, apática, torciendo la verdad, siguiendo a hombres por encima de Jesús. Hoy hay una iglesia filosófica, ha caído en un show mediático, amante del dinero, llena de avaricia, de ambición, llena de egoísmo, amantes de sí mismo más que de Dios. Estas son las cosas que hoy enfrenta la iglesia y que muchas de ellas han sido contaminadas. Hoy la iglesia desfallece.
La pasión por Dios se está desvaneciendo. El compromiso por su Señor, el servicio hacia su Señor desfallece. Hoy gastamos más nuestra fuerza por el dinero que por servirle a Dios. Hoy nuestro tiempo está siendo absorbido por la avaricia y no por el amor y servicio a nuestro Señor Jesucristo. Solo el día que me sobra es el día que le dedico a mi Señor. No soy capaz de despojarme para darle un buen día a mi Señor Jesucristo o servirle a mi Señor Jesús. Esto no es otra cosa que el veneno de una serpiente, de una mordida. Pastor, pero usted entienda que es mi trabajo. No me pida que te entienda porque no quiero entenderte. Porque la vida de la iglesia del día de hoy no es la vida de la primera iglesia que nació en el libro de los Hechos. Eran hombres entregados a Dios y responsables también con su casa. Eran hombres amantes del reino de los cielos. Eran hombres sin avaricia, creyentes sin egoísmo, creyentes sin ambición, que se preocupaban por el que está al lado suyo. Pero hoy tenemos una iglesia que esperan que todo el mundo se preocupe por ellos. Es que no me llaman, no me escriben, no me ayudan, a mí no me hacen caso, a mí no me tienden la mano. Y tenemos una iglesia muy consumidora. Venimos para la iglesia para que me den, mi hermano me llame, mi hermano me escriba, mi hermano me siembre, mi hermano me dé esto, me pague el pasaje, la iglesia me haga esto, la iglesia me haga lo otro. Cuando la primera iglesia del libro de los Hechos no era así. No es así. ¿Y por qué traigo este mensaje? Una, porque el Señor puso en mi corazón, iba a traer sobre el diezmo, pero el Señor no me permitió. No podemos seguir así. Hoy tenemos creyentes que no oran, que no leen la palabra y no tienen una vida responsable ante mi Señor. Y simplemente acudimos a la iglesia para calmar una conciencia. Venimos a la iglesia y todavía no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y tenemos creyentes que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero tienen una Biblia bajo el brazo. Es el más grande engaño de una persona. Es el más grande engaño. Pero la iglesia tiene que despertar. Y yo creo que la iglesia de los últimos tiempos no es la iglesia que hoy vemos. Será una iglesia apasionada, será una iglesia viva, será una iglesia encendida para su Señor, amante de lo bueno, una iglesia pura. Lo vamos a ver. A veces bromeo con muchos de mis hijos y principalmente con los que tienen negocio y les digo, ahora sí oramos más que antes. Nos hace bien entonces esto, porque si antes no lo hacíamos con urgencia, hoy lo hacemos cada día, para que Dios nos libre de las vacunas. Y confesamos todos los salmos que podemos haber. Confesamos el 91, el 23, el 27. Como nunca sabemos Biblia, como nunca confesamos en fe, como nunca empezamos a orar. Hasta hacemos ayunos y vigilias. A buena hora que entonces, ¿qué pasa todo esto? ¿Será que estas cosas Dios permite para que su pueblo despierte? ¿Será que Dios permite todas estas cosas para que el pueblo vea el poder de Dios? ¿Será que Dios permitió 430 años de esclavitud de Israel para que Israel conociera las maravillas de Dios? Mi tema de esta mañana es la serpiente ardiente. Ese es mi tema de hoy. La serpiente ardiente. Números 21:4. Quiero que presten mucha atención. Me gustaría tener las pantallas. Espero para la nueva iglesia ya tener los televisores, para que usted pueda no perderse ningún verso. Número 21:4. El pueblo de Israel. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ya conmigo, se desanimó el pueblo. Recuerde que el pueblo iba en dirección hacia la tierra prometida. Recuerde que Dios le había ofrecido una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra próspera, una tierra muy fértil. Y el pueblo iba en dirección hacia esa tierra prometida.
Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los estaba direccionando hacia la tierra prometida. Pero el número 21 me dice que este pueblo en el camino o en el proceso empieza a desanimarse. Empieza a perder el objetivo principal por la cual estaba atravesando el desierto. Empezó a enfocarse más en su desierto y se olvidó para dónde iba. Y eso es lo que le pasa a la mayor parte de los cristianos. Se preocupan más en su presente que se olvidan que hay un cielo que los espera. Y toda persona con mucho amor que abandona al Señor, que abandona las filas de su reino, es porque perdió su mirada de aquella tierra que Jesús nos prometió. Tiene su mirada en los problemas de hoy, en que si hay o no hay dinero, si estoy enfermo, los problemas, las oposiciones, las dificultades, ya no puedo, pastor, no tengo dinero para ir, no tengo dinero para esto. ¿Qué pasa? Que están colocando su mirada en lo del presente, en los problemas que están atravesando hoy, que se olvidan hacia dónde tenemos que ir. Diga conmigo, yo tengo un destino donde llegar. Y diga conmigo, y no es este. Diga conmigo, no es este. Israel le sucedió esto. Había una tierra prometida y el pueblo en el camino empezó a desanimarse. ¿Cuántos creyentes hoy en día no se han desanimado? ¿Cuántos no se desanimaron en pandemia? ¿Y cuántos no se están desanimando hoy por la ola de violencia y de sicariato? Pastor, es que la cosa está dura, no puedo moverme para la iglesia, no puedo ir a los cultos, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Si era pandemia no podían salir, y si ahora es delincuencia tampoco pueden salir, y si mañana es hambre tampoco van a salir. ¿Saben por qué? Porque su mirada no está puesta en el lugar donde tenemos que transitar, al lugar donde tenemos que ir. Estamos en un peregrinaje, iglesia. Aquí usted no se va a quedar. Este no es nuestro destino. Este es un lugar donde estamos simplemente recorriendo para llegar al lugar donde sí debemos de llegar, que es el reino de los cielos. Ya conmigo, para mí hay un cielo que me espera. Ya conmigo, y es glorioso. Yo no quiero perder el cielo por estar mirando los problemas de esta vida. Yo no quiero perder el cielo por desgastarme en los asuntos de esta tierra. Yo no quiero perder el cielo por los placeres de este mundo que son momentáneos, pasajeros. Su juventud un día se le va a acabar. Le van a salir las arrugas. Todo va a acabar. Pero nuestra mirada no puede estar en lo que es pasajero. No podemos afanar por el dólar y si mañana cambia la moneda. Mira lo que pasa cuando el pueblo se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y hacen la pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Imagínate el pueblo, otra vez. Si usted estudia la vida del pueblo, ¿cuántas veces no hizo la misma pregunta al Señor? ¿Nos traes hasta aquí para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué interesante. Un pueblo fastidiado, un pueblo molesto, un pueblo amargado y un pueblo desanimado. Y la palabra dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. Miren lo que dice el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel ese día. ¿Qué pasó en este día? Dios en su amor estaba dirigiendo al pueblo hacia la tierra prometida, pero un pueblo que se desenfocó del lugar a donde tenía que ir, se desanimó, se molestó, se fastidió, perdió su norte y empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezaron a decirlo: desde que nos trajiste yo pienso que me voy a morir. ¿Por qué nos traes hasta acá? Para morirnos. Ese era el comentario del pueblo de Dios contra Dios y contra Moisés. Cuando Dios escucha esto, dice que Dios envió serpientes para que mordiese a toda persona
a todo pueblo que esté hablando contra Dios y contra Moisés, a todo este pueblo que se había desanimado, a este pueblo que estaba fastidiado. Y dice la Biblia que toda esta gente empezó a morir. Diga conmigo, empezó a morir. Diga conmigo, empezó a morir. Ahora, esta serpiente, escúcheme bien, y yo oro que toda serpiente salga de su vida. Esta serpiente es el resultado de corazones que hablan contra Jehová y contra sus siervos. Principalmente cuando no entienden el mover o el tiempo en que vivimos. Tanto tiempo, Señor, sirviéndote y todavía sigo escaso. ¿No le parece similar? Tanto tiempo en la iglesia y no veo nada. Tanto tiempo congregándome y no avanzo. ¿No le parece similar a las quejas de este pueblo? Señor, nos trae para aquí para que muramos, siguiéndote, sirviéndote, siguiendo tu columna y no vemos nada. Un pueblo fastidiado, un pueblo molesto. Y dice la Biblia que Dios permitió que serpientes salieran de no sé y comenzara a morder a todo este pueblo. Y mucho pueblo, diga conmigo, mucho pueblo, ese día murió. Entonces estas serpientes son el resultado de corazones que hablan contra Jehová y contra sus siervos. Esta serpiente es el resultado de un mundo que le ha dado la espalda a Jehová. Estas serpientes son el resultado de creyentes que se han desanimado en el camino. No cometa el error de desanimarse en el camino. Y si usted ha querido hacerlo, corra de nuevo hacia su Señor. Porque el texto o el contexto empieza con el desánimo de un pueblo. Y la iglesia, usted tiene que combatir con el desánimo, porque a todos les llega. Nadie está exento del desánimo. Y el desánimo viene cuando no veo lo que yo quiero, cuando no sucede lo que yo oro, cuando no acontece lo que yo creo y tampoco sucede en el tiempo que yo quiero que suceda. Entonces ahí donde tendemos a desanimarnos. Llevo 20 años en la iglesia y todavía mi familia no viene a la iglesia. Llevo tantos años sirviendo al Señor, tantos años cumpliendo diezmo y ofrenda y no veo un avance económico. El desánimo empieza a nacer cuando no ves lo que estás orando, lo que estás creyendo. Por lo tanto, es una lucha que constantemente usted y yo tenemos que enfrentar y vencer con el desánimo. El pueblo no es que estaba pecando, el pueblo se desanimó y serpientes llegaron, indicando que el desánimo es donde abre puertas a Satanás, iglesia. Yo quiero que hoy usted aprenda cómo funciona esta serpiente. Venimos a la iglesia por cumplir, pero no porque yo quiero algo de Dios. Venimos a la iglesia por motivos incorrectos. Cuando usted está enamorado, escucha bien y aprenda esto. Cuando usted está enamorado y programa una cita con la persona que ama, capaz ya hay días que no se ven o que no salen. Cuando usted llega con esa persona, usted aprovecha el tiempo con esa persona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Conversa, se ríen, se toman de la mano juntos, empiezan a pasear, porque tienen al lado suyo la persona que esperaban ver y aprovechan el tiempo que tienen para estar con esa persona. Pero cuando hay una cita y no un deseo de verse, es donde las dos parejitas comúnmente los vemos en los restaurantes, cada uno con su teléfono, en la misma mesa, dos novios y cada uno chateando, uno con su teléfono, otro con el otro, y eso es una cita. ¿Saben lo que evidencia? Que no deseaban verse y que si salieron a comer era por cumplir una normativa de novios o de esposos. ¿Me entiende? Si venimos a la iglesia y hay un deseo por ver a Dios, aprovecho mi tiempo con Él.
Pero si vengo a una cita y no hay un deseo, vengo a dormirme. Porque no me interesa la persona que está al frente mío. Sencillamente voy porque tengo que cumplir la cita, porque eso me obliga a las normativas religiosas, ir a la iglesia. Pero cuando hay un deseo por Dios, mi mirada está hacia la persona que yo amo, mi oído está hacia la persona que yo amo, aprecio su comentario. Cuando estás con la persona que amas, tú aprecias lo que él te cuenta, lo que te comenta. Tú disfrutas hablar, escuchar a esa persona. Hay una relación mutua porque estás con la persona que deseas. Pero si llegamos a una cita por costumbre, porque hoy me toca salir con mi novia porque es domingo, hoy me toca ir a la iglesia porque es domingo, pero no quiero ir, pero voy porque tengo que cumplir con la cita, no vienes por tu Señor, vienes por cumplir una cita religiosa más. Entonces nace el desánimo. No tengo ganas. Pregúnteme a mí si yo todos los días tengo ganas. No tengo ganas. Hay días que no tengo ganas. Hay días donde la presencia de Dios fluye, pero hay días que es más cerrado. Pero es ahí donde yo no puedo ceder. Porque donde cedo, créame que a la vuelta tendré una serpiente. Una serpiente diciéndome que mis argumentos para no amar a Dios son válidos, que está bien, que el pastor debe de entender. Esta serpiente es el resultado de corazones que han hablado contra Jehová y contra sus siervos, de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Hoy el mundo está como está porque hay un mundo que le dio la espalda a Dios. ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Por años no se encargaron de sacar a Dios de las instituciones y a colocar a su Pachamama. Y la gente que todavía lo ama y desea que venga, y no se dan cuenta que fue el inicio de un aceleramiento en la inmoralidad de nuestras instituciones. Hoy tenemos gobiernos que defienden la inmoralidad, que no toquen al homosexual, no toquen al lesbiano. Más bien si alguien que tiene su identidad bien establecida mantiene su firmeza, lo miran raro ahora. Ahora miran raro al que dice ser hombre y miran raro al que dicen ser mujer, principalmente si tienen una identidad establecida y fija. Hoy quieren establecerle a la sociedad que homosexuales y lesbianas deben de ser vistos como normales. No deben ser normales. Pero tenemos un gobierno, un ministerio que defiende a ellos, y educación o alumno o padre que los corrija, corren el riesgo de ser enjuiciados. Pero que venga otra vez. A veces no entendemos y votamos a la ligera por un político. Y nunca mi altar será para promover a un partido político, a no ser que sea un hijo, un creyente, un hombre temeroso de Dios. Porque si se levantara un Daniel como se levantó Nabucodonosor, tiene mi voto. Si se levantara un Nehemías, tiene mi voto. Si se levanta un David, tiene mi voto. Pastor, ¿usted se mete en política? Claro que sí, porque el diablo se nos metió ya. Y es el desastre que hoy viven muchas naciones. El diablo está tan enraizado que estos gobiernos corruptos que no temen al Señor están tan enraizados, están hechos callos en las naciones. Por años, 10, 14, 20 años esclavizando una nación y un pueblo ciego que sigue votando hasta por ellos. Pastores que creó universidades, es que hizo colegios, hay las réplicas, todo está muy lindo. Sí, pero la sociedad destrozada completamente. Tú no puedes edificar una gran nación con una sociedad destrozada. Nunca podrás hacer eso. Porque la nación no son monumentos ni edificios. Lo que hace una nación es la gente que vive en ella. ¿Cómo podemos crear un país próspero y bendito cuando nuestra gente está quebrada, las familias destruidas, la moral en el piso?
Las serpientes es el resultado de creyentes que se han desanimado en el camino, de corazones donde abunda la queja y no la fe en el Señor. Las serpientes es el resultado de un pueblo que se ha apartado de sus leyes, han tirado al piso sus mandamientos, menospreciando sus enseñanzas y su consejo. Un pueblo que ha corrido detrás de sus deseos egoístas, abandonando los propósitos del Señor. Fue este corazón de pueblo que dio apertura a estas serpientes. Un mundo que resiste a Dios es un mundo que atrae a esta serpiente. Voy a repetir esto. Un mundo que resiste a Dios es un mundo que atrae a esta serpiente. Un mundo que le da la espalda a su creador es un mundo que agoniza por el veneno de su mordida. El mundo agoniza. Les cuento rápidamente lo que nos pasó el domingo para los que no vienen los viernes. El domingo pasado que tuvimos nuestra tarde recreativa con los jóvenes, nadie se esperaba para eso, nadie, no hay pronósticos que nos digan que en el bus donde vamos se van a subir 3 ladrones, no hay pronóstico, no hay una parada de ellas para saber que ahí se van a subir. Por la semana pasada 3 ladrones se subieron en el bus donde había una gran cantidad de muchachos, de jóvenes, y por ahí unas personas adultas que acompañaban. Estas 3 personas empiezan a intimidar a todo el mundo con la intención de robar, y quién sabe qué otra tendrían. Empezaban a pedir dinero, como ustedes ya saben cómo lo hacen, de asiento por asiento, intimidando a uno, intimidando al otro, hasta que llegó a uno de los nuestros. Yo no estaba ahí, mejor que no estaba ahí. Y van a entender por qué yo digo que mejor que yo no estaba ahí. Llegó a uno de los nuestros a pedir dinero, y esta persona dice: yo no tengo plata. Parecía Pedro y Juan, pero lo que tengo te voy a dar. Y esta persona empezó a predicarle, empezó a orar. Es lo que me ha llegado a mis oídos. Espero tener una entrevista con esta persona y darle unas gran felicitaciones. Empiezan a orar, otros hermanos se levantan a seguir orando y me cuentan a mí que estos ladrones, 2 de ellos empezaron a conmoverse, unos a llorar, quebrados, tocados. Resulta que no terminaron robando el bus, se terminaron bajando. Y la gente de la buseta muy agradecido por los cristianos que estaban ese día en el bus. Es interesante que no tuvimos que llamar a las Fuerzas Armadas, no tuvimos que llamar a la corrupción de la Policía Nacional, no tuvimos que llamar a la UNACE, ni pedirle a Topí que venga. Pero hay poder en el nombre. ¿Entienden? Y no, cuando dice la Biblia que ante Él toda rodilla se doblará, no solamente es demonios, toda rodilla es toda rodilla. Usted no sabe los que tienen rodillas. ¿Quiénes son los que tienen rodillas? Usted y yo. Toda rodilla nos vamos a doblar. Ellos se doblaron ese día, bajaron, huyeron. ¿Y saben? Y no era el pastor. Para que nadie diga, por eso digo, a buena hora que yo no estaba ahí, para que nadie diga: es que es el pastor, es que Dios está con el pastor, es que Dios sí usa el pastor. Imagínate si el pastor no estaba con nosotros. No, mejor que no estaba yo ahí. Sino que hermanos sencillos, que aman a Dios, capaz no santos, no tan perfectos, no oran 3 horas, pero que creyeron ese día. Porque mi Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, suficiente. Entonces, para los que estaban en ese bus, no son cristianos de a por gusto. Se dieron cuenta que en el nombre de Jesús la delincuencia tiembla. Y no puede pasar eso en nuestros barrios. No puede pasar esto en nuestras ciudades, en nuestras naciones. El nombre de Jesús debe de regresar a este país.
Un mundo que resiste a Dios, un mundo que agoniza por el veneno de su mordida. Al día siguiente, después de unos días, yo comenté, porque cogí un taxi y comentaba con el taxi. Antes que él se adelantara, yo empecé a adelantarme, a conversar. No voy a esperar percibir si el taxista que yo cojo tiene mala intención o no. Yo empiezo a predicar, sea malo o no sea malo, voy a predicar. Y empezó a comentar de la situación del país, hasta cuando trabaja. No, me dice, yo tengo que cerrar a las 6 de la tarde, me tengo que ir porque ya no se puede taxiar, hay mucha delincuencia, yo ando por los barrios más peligrosos de la ciudad y es muy terrible. Y le comienzo a contar y a testificar de lo que había pasado con estos muchachos. Y él decía, es porque habían como 20 cristianos, es fácil. No, le dije, así hubiera uno. Es que el éxito de ese día no fue porque habían 20 cristianos, es porque estaba un solo hombre, Jesucristo, en ese día. Y si ese día en ese bus había un cristiano con esa misma fe, él fuera suficiente para que estos ladrones temblaran. Al final terminé orando, terminé ministrando por sabiduría. Por sabiduría, no me quedé en mi casa, me quedé cuadras antes. Sea muy sabio y sea precavido para cuando usted coja taxis. Jesús nos pidió que fuéramos astutos como las serpientes. Así que sea muy precavido. Al menos si es un taxi que usted no conoce, no se quede en la puerta. De una dirección cerca y por sabiduría quédese unas 2 cuadrantes y camine. Amén. Ahora, sigamos viendo esta serpiente. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Podemos ver la astucia de esta serpiente. Y ¿sabe lo interesante? Y me llamó mucho la atención que esta serpiente persigue el corazón titubeante. Vamos a repetir esta línea. Esta serpiente persigue el corazón titubeante. ¿Por qué no fue tras Adán? ¿Y por qué fue tras de aquella mujer que sí estaba viendo al árbol, que estaba pensando en el árbol y que estaba cerca del árbol? Satanás busca los corazones titubeantes que no están afirmados en el Señor y que todavía piensan en el árbol que no pueden comer y que no deben de comer. Y esto es muy tremendo para que usted lo pueda comprender. Escúchame bien. Satanás llega sobre los corazones titubeantes, sobre los corazones que en su mente todavía piensan en el árbol que le dijeron que no debe de comer. Si usted está amando al Señor y en su mente todavía piensa en el árbol que no debe de comer, créame que al lado suyo estará una serpiente para conversar, seducirla y convencerla que sí puede comer. El que está en la iglesia pero pensando en irse, créame que habrá una serpiente al lado convenciéndote que te vayas y que no va a pasar nada. La serpiente no encontró espacio en Adán, porque Adán estaba en el campo trabajando donde Dios le dijo que tenía que estar trabajando. Adán estaba en el lugar del trabajo, en el campo, labrando la tierra. Eva no sé dónde estaba, pero posiblemente estaba al lado del árbol que no tenía que comer. La serpiente no va donde Adán, pero va donde la que estaba titubeando, la que estaba viendo y la que estaba pensando en lo que no tenía que hacer. Seamos muy sinceros, muchas veces pensamos en lo que no debemos de hacer y estamos dando vueltas y estamos maquinando. ¿Y no le ha sucedido que mientras más piensa, más lo hace? Piensa en lo que no debe de hacer y lo termina haciendo. Ahí vaya pensando en que si deja o no deja a su mujer y la termina dejando, porque ante corazones titubeantes está la presencia de una serpiente astuta, seduciéndote y haciéndote creer
que lo que tú estás pensando es lo que necesitas hacer. Por eso te va a haber muchos hombres que cuando salen y abandonan a su mujer, muchos hombres dicen: es que tenía derecho a ser feliz. No tenías ese derecho. Pero Satanás te hizo engañar, te engañó y te hizo creer que era tu derecho. O sea, tú sí tienes derecho. Y el derecho de los niños de tener unos padres y una madre al lado. El derecho de unos hijos de tener a sus padres. Me vas a mí a decir que ese es tu derecho. Eso es mentira del diablo. Eso se llama egoísmo. Pensaste únicamente en ti. Y el derecho de una esposa de estar bajo el cuidado de un hombre, siendo suplida por la cabeza del hogar, no pensaste en esos derechos. Pero ellos dicen: tenía derecho a ser feliz. Es que Satanás siempre llega donde hay corazones titubeantes. Eva titubeaba. ¿Será que como o no como? Es que se ve muy rico, se ve muy delicioso, no me hará daño una fruta. Y llega la serpiente: no, ¿cómo va a creer? No, más bien serás como Dios. Encontrarás una mejor mujer que la que tienes al lado. Podemos ver la astucia de la serpiente. Persigue el corazón titubeante. Él sigue engañando al mundo, haciéndoles creer que el pecado no es tan grave como lo dice Dios. Voy a repetir esta línea. Esta serpiente sigue engañando al mundo, haciéndoles creer que el pecado no es tan grave como Dios lo dice. ¿Qué Dios dice del pecado? La paga del pecado es muerte. No es tan grave. No va a pasar nada. Auséntese de la iglesia por un mes y me avisa cómo después de un mes usted llega. No encaja, todo el mundo está raro, está indeciso si va o no va a la iglesia. Y si viene con una actitud completamente cerrada, porque alguien le hizo creer que no estar en la casa de su padre no va a pasar nada malo. Su fe no crece, pero sus pasiones naturales y carnales sí se elevan. Pero la fe no se desarrolla, la fe no se hace fuerte, la fe no crece. Pero Satanás nos hace creer que no pasa nada. Dile que a tuyo: pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Satanás sigue engañando al mundo y a las personas que faltar a la palabra no es grave. Mucha gente cree que faltar a la palabra no es grave, que olvidarse de sus preceptos no es grave, que cerrar su oído a la palabra no es grave. Él quiere engañarte haciéndote creer que ir contra Dios no es grave. Es lo que hizo Satanás con Eva. Le hizo creer que ir contra Dios no era grave. Dios te ama. Yo sé que Dios te ama. Yo sé que Dios te puede restaurar. Yo sé que Dios te puede levantar. Ese día, esta serpiente mordió la creación de Dios. Y su veneno se ha esparcido hoy por todo el mundo. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán. Ese día la serpiente mordió la creación de Dios. Y ese día su veneno se regó por todo el mundo. Ahora avancemos al verso 13. Avanza al verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, miren lo que dice la mujer: la serpiente me engañó y comí. Es interesante que ante la presencia del Señor, esta mujer acepta y reconoce que lo que la llevó a comer del árbol que dijo Dios que no comiera fue el engaño de la serpiente. Esto pone en evidencia la gran influencia que tiene la mentira de Satanás frente a un corazón que carece de la verdad de Dios. Por eso usted no puede subestimar la palabra. Usted no puede menospreciar las enseñanzas. Las enseñanzas, mientras usted más se expone a la palabra,
su corazón se llena de la verdad de Dios y hay menos espacio para las mentiras de Satanás. Pero este capítulo evidencia lo que puede hacer el engaño de Satanás. Satanás no lo hizo pecar, no los llevó a adulterar, no los llevó a fornicar, solo los engañó, los sedujo con palabras. Diga conmigo, los sedujo con palabras. Diga conmigo, los sedujo con palabras. Yo amo y respeto mucho a las mujeres y quiero que entiendan algo. Por esa razón, escuche bien, présteme atención. Esto que los niños se tranquilicen, si van a entrar, entren, y si van a salir, que se sienten. Por esa razón, si analizamos bien, el número de porcentaje de mujeres en la iglesia es superior a la de los hombres. En la iglesia hay más mujeres que hombres. ¿Por qué siempre es así? Porque las mujeres tienden a creer más rápido. Ya conmigo, las mujeres tienden a creer más rápido. Por esa razón, Jesús usó a 2 mujeres que fueran las pioneras en predicar la resurrección de Jesucristo, que fueron Marías, las 2 Marías. Fueron las primeras que anunciaron la resurrección de Jesús y fueron mujeres, porque les es más fácil creer. Pero Satanás se aprovecha de eso para seducirlas y engañarlas. Por eso la mayor parte de mujeres, cuando llegan a una boda o cuando se casan o escogen a la persona, le escogen más por lo que escucharon que lo que perciben. Ha habido casos de mujeres, principalmente cuando no han tenido un padre muy afectivo o muy detallistas, jovencitas caen fácilmente ante la palabrería de un hombre. Son muy audaces para usar palabras. Y muchas mujeres que no tienen su identidad establecida tienden a caer, tienden a ser engañadas. Y cuando se dan cuenta están sufriendo, llorando, porque nunca se imaginaban que ese hombre era así. Amén. Amén o no amén. Por esos hombres les digo, va a llegar esa mujer. Principalmente a los solteros, nada de estar los casados. A los solteros va a llegar esa mujer. No intervenga, porque usted puede proyectarse falsamente, porque está en el plan de acechar la presa y va a mostrar siempre su mejor parte, y que muchas veces tiende a engañar a la mujer. Falsas promesas. Segunda de Corintios 11:1. Y ojalá que con este verso entiendan a su pastor. Segunda de Corintios verso 1, miren lo que dice Pablo hablando a los corintios. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Dile que tuyo, tolera a tu pastor. Y muchas veces le pido que entiendan por qué muchas veces su pastor predica de una forma así como la de hoy. Verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo, yo prometí cuidar la iglesia del Señor, para presentarle a mi Señor una iglesia pura. Pero mira lo que dice el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Corintios nos revela la misión que tiene esta serpiente, y es quitarlo, arrancarlo de su sincera fidelidad a Cristo. O sea, Satanás busca que deje de ser fiel, que deje de ser fiel.
Ahora, damos gracias a Dios por los hombres de Dios que han aceptado la tarea y la alta responsabilidad de cuidar de la viña del Señor. Diga conmigo: Padre, te doy gracias por este pastor que tengo, porque ha aceptado la responsabilidad. Diga, ha aceptado la responsabilidad y la tarea de cuidar mi alma. Pablo sabía lo que se enfrentaba. Pablo enfrentaba una realidad, y es que esta serpiente se estaba moviendo buscando a quien devorar. Por eso Pablo dijo: me temo que así como engañó a Eva, la serpiente con su astucia los extravíe de su sincera fidelidad a Cristo. Ahora entienda mucho mejor. Pablo se da cuenta menos en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios no se daba cuenta que había una serpiente moviéndose, pero Pablo se dio cuenta y dijo: Pablo, yo me temo que Satanás extravíe a alguno de la sincera fidelidad a Cristo. Por esta razón que necesitamos estos hombres de Dios, porque de alguna manera u otra ellos pueden ver algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Pablo se daba cuenta y se estaba enfrentando a esta serpiente que podía extraviar a cualquiera de la sincera fidelidad a Cristo. Esta serpiente es muy astuta, iglesia, y buscará de alguna manera u otra separarte de tu Señor. Si Satanás se dio cuenta que por falta de pasaje no puedes buscar al Señor, te mantiene ahí. Voy a repetir esto. Si Satanás se da cuenta que por falta de recursos tú no puedes buscar al Señor, créeme que Él va a hacer lo posible para mantenerte ahí. Porque la finalidad de Dios, de Satanás, es que usted no busque al Señor. Y si Él sabe que usted es muy peligroso para Él con dinero, buscará que usted viva escaso. Pastor, es que me duele la cabeza, no va a poder ir al culto. Créame que Satanás buscará siempre que te duela la cabeza, porque ya se dio cuenta que tú no vas por ello. Y buscará siempre de alguna manera u otra extraviarte y separarte de la fidelidad hacia tu Señor. Una fidelidad pura, una fidelidad sincera y no una fidelidad con interés, donde yo busco a Dios por lo agradecido que yo soy, y que no solamente vengo a la iglesia por los milagros. Yo creo en los milagros, pero los milagros que tú necesitas no pueden estar por encima de tu relación con Dios, sino tu amor por Dios debe estar por encima de cualquier milagro que necesites. Esta serpiente es muy astuta y buscará de alguna manera u otra separarte de tu Señor. Te hará creer que no pasará nada separándote del Señor. Te hago una pregunta: ¿ya no te convenció que si no oras no pasa nada? Si hoy tú me dices que no oras, créeme, te convenció de no hacerlo. Si hoy tú no lees la palabra, te convenció de no hacerlo. Porque vuelvo a repetir, Él buscará las formas para que tú no llegues a Él. Para que tú no llegues a Él. Entendamos bien este asunto. Satanás buscará separarte o sacarte del propósito del Señor. Vuelvo a leer el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, diga conmigo, sentidos. Este veneno empieza afectando tus sentidos. Tu oído principalmente, tus ojos. Te ensordeces a su palabra, te encegueces ante una realidad, y lo próximo, separarte de tu Señor. Ya no queremos oír la palabra, ya no queremos recibir la palabra. Satanás empieza siempre afectando nuestros sentidos. Por eso Jesús dijo: tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Y no puedo fluir en la palabra, decía Jesucristo, porque sus sentidos están cargados, están engrosados. Y Satanás busca, lo primero es extraviar sus sentidos. ¿Sabe qué? ¿A qué me refiero? ¿Qué es extraviar? ¿Por qué Pablo dijo que temo que la serpiente con su astucia termine extraviando sus sentidos? ¿Saben por qué? Porque logró extraviar los sentidos de Eva. ¿Saben por qué? Porque hasta ese entonces Adán y Eva solo escuchaban una voz y solo veían a un ser. Hasta ese entonces.
Hasta ese entonces era Dios el que hablaba. Hasta ese entonces era el Dios que se presentaba con ellos. Era Dios que se reunía con ellos. Ellos tenían oído solo para una voz. Pero llegó la serpiente y extravió sus sentidos. O sea, ya no es oído para Dios, ahora el oído de Eva para escuchar a la serpiente. Yo quiero decirte, no extravíes sus sentidos para lo que dice la gente, para lo que dice el mundo, para lo que dice Satanás, para lo que dice un médico. Afina su oído a lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Satanás logra extraviar tus sentidos, logrará separarte de tu Señor. Amén o no amén. Es conmigo, mi oído es para el Señor. Oír su voz. Es conmigo, oír su voz. Satanás quiso extraviar los sentidos de Jesús, pero no pudo. Quiso extraviar su mirada y su oído, que se despegaran de Dios el Padre y lo colocaran en las ofertas de Satanás. Pero resulta que la mirada de Jesús estaba siempre en las Escrituras y su oído alineado a lo que decía en ellas. Por eso, ante las ofertas y tentaciones de Satanás, Jesús dijo: escrito está. Aunque Satanás estaba hablando, aunque Satanás estaba seduciendo, Jesús estaba mirando las Escrituras. Su corazón estaba mirando las Escrituras y sabía cómo responder, sabía cómo actuar, y escrito está. Por eso Satanás pudo vencer. Que Satanás no extravíe tus sentidos, iglesia. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ya conmigo, engaña al mundo entero. Imagínense la influencia de Satanás, que no solamente engaña a un segmento, sino que tiene el poder de engañar al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. La Biblia llama a Satanás la serpiente antigua, y esta serpiente tiene la cualidad de engañar al mundo entero. Ahora, esta serpiente tiene otra cualidad, y la Biblia lo llama que es el acusador de los hermanos. Esta serpiente tiene otra casualidad, y es acusar. Por esa razón, donde hay manifestaciones de críticas, murmuraciones, enemistades, celos, envidias, disensiones, divisiones, es porque Satanás ya mordió a alguien. Vamos a repetir esto. Esta serpiente tiene otra cualidad, y es una acusadora, es un acusador. Por esta razón, donde hay manifestaciones de críticas, enemistades, celos, murmuraciones, divisiones, disensiones, es porque Satanás ya mordió a alguien. Y esta presencia de este Satanás, o de este diablo, de esta serpiente, impide que el reino de Dios fluya. Nosotros tenemos que actuar así como actuó Miguel y sus ángeles. Si es que queremos ver cómo fluye el poder de Dios, si queremos ver cómo fluye la salvación de Dios, si queremos ver cómo fluye la autoridad de su reino, Miguel y sus ángeles echaron fuego a Satanás, lo derribaron. Y Jesús dijo en los evangelios, dice: yo vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. Miguel se levantó con todos los ángeles a echar fuera a Satanás, a sacarlo del reino de los cielos. Y después que lo expulsan, dice la Biblia, que empezó a fluir. Ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Por eso, como iglesia, no podemos aceptar a la serpiente como mascota, porque la presencia de ella detiene la salvación,
el poder, la autoridad, su reino y el fluir de su bendición y su presencia en una iglesia. Porque Dios no está donde se están matando. Dios no está donde se está dividiendo. Y usted y yo, que somos la iglesia del Señor, no podemos aceptar un vínculo con esta serpiente. Si Dios lo echa afuera, ¿qué hace la iglesia recibiéndolo? Dios lo expulsó a la tierra, no lo expulsó a la iglesia. Dios envió a ese diablo y a esos demonios a la tierra, no a la iglesia, no a nosotros, no a nuestras reuniones. Pero si Dios lo expulsó del cielo, ¿qué hace la iglesia aceptándolos y recibiéndolos? Dile que tuyo, si tú eres un chismoso, hay mucho veneno dentro de ti. Si usted es alguien que critica a los hermanos y le encanta hablar de todo mundo, menos de usted, usted está envenenado. Y aunque tenga una Biblia, aunque use falda larga, aunque no se maquille, a usted ya lo mordieron. Y créame, tiene que ser libre. ¿Saben por qué? Porque si usted no tiene problema de hablar de su hermano, no tendrá problema de hablar de una autoridad y no tendrá problema de hablar de su Señor. Amén. Pastor, ¿por qué me dice que si yo hablo mal de mi hermano, hablaré mal de mi Señor? Claro que sí. Porque si Pablo y Saulo perseguían a los hermanos, estaba persiguiendo al Señor. Dios se le presenta a Saulo y le dijo: ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿cuándo te perseguí? Cuando matabas a mis hijos. Y lo mismo pasa cuando hablamos de nuestros hermanos. ¿Por qué hablas mal de mí? ¿Cuándo hablé mal de ti? Porque habla de mis hijos. Amén. Ese diablo hay que estirparle la cabeza. Y con la autoridad que Dios nos entregó, pisarle la cabeza a él. Entonces va a fluir el reino, va a fluir el poder, va a fluir la autoridad. Y eso empieza a sacarlo desde su casa. Si usted va a ver a sus hijos que hablan mal de los compañeritos del barrio, te diga: no hable mal de ellos, déjelos. Ah, pero papá, pero el de acá, déjelos, ore por ellos. Enseñe esa cultura en casa, y así usted no traerá demonios a la iglesia. Pero si esa cultura no se practica en casa y simplemente el comedor, en vez de ser un momento de pacto y de unión y comunión entre una familia, se sientan para hablar de todo el mundo, ese demonio lo traerán a la iglesia. Su mesa no es para hablar de nadie. Su mesa es para entrar en pacto y en comunión con su casa. Y si lleva a alguien a su casa, es para tener comunión, no para escuchar venenos de la gente. En mi casa, y al menos cuando me siento a comer con mi esposa y mi familia, hablamos del Señor, hablamos de los sueños, de las metas, pero yo no hablo mal de nadie. No lo tolero. Porque el día que salga eso de mis labios, ese día me enteraré que hay veneno en el corazón, que ya me mordieron. Amén. Pastor, pero es que yo pienso que el hermano está descarriado. Cállese la boca. Mi Biblia me dice: pensar en todo lo que es bueno, pensar en lo que es puro. No emita juicios a la ligera. Cállese la boca. Ah, el hermano no vino porque le tocó trabajar y no vino al culto. Ese hermano no ama a Dios. Ese hermano no está apasionado por Dios. Por eso cambió a Dios por el dinero. Cállese la boca. Usted no sabe. Dile que a tuyo: es fácil hablar hasta que te toque colocarte los mismos zapatos. Amén. Amén. A veces cuando me dice: papá, está medio frío fulano, vamos a levantarlo. Hay que levantarlo, hay que animarlo, hay que ayudarlo. Prefiero hablar así. Pastor, ¿por qué habla con esa severidad?
porque el cielo lo botó y yo lo voy a botar. Calzo 41, sí le piso la cabeza con mi pie. Amén. Y ellos le han vencido. ¿Quién ha vencido? Pensé que iba a gritar amén, porque este verso está hablando de usted. Y ellos le han vencido. Ya conmigo, el diablo no se queda conmigo ni un día más, se va. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio. Avancemos al verso 13 rápidamente, que todavía no empiezo el mensaje. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer muchas veces en la Biblia es el prototipo de la iglesia del Señor. ¿Qué hizo esta serpiente? Persiguió a la mujer, a la iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. Ya conmigo, yo voy a volar delante de la serpiente a un lugar donde seré sustentado por Dios. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Diga conmigo, contra mí. Si hay algo que fastidia a Dios, es su obediencia a la palabra. Perdón, si hay algo que fastidia a Satanás, es su obediencia a la palabra. Satanás persigue a los que guardan la palabra. Mire lo que dice: fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que dile que a tuyo, Satanás está en contra tuya. Y ya voy entrando al mensaje. Juan 3:14. Ahora va a entender por qué yo hablo de una serpiente y la serpiente ardiente. Y no me refiero a Satanás, créame que no me refiero a Satanás. Lo vamos a dejar en vergüenza hoy. Juan 3:14. Y como Moisés, dijo Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante que usted va a ver Jesús comparándose con el león, la tribu de Judá. Otras veces va a ver comparándose con el Cordero de Dios. Pero aquí Jesús mismo se compara así como la serpiente. Jesús esta vez se compara a una serpiente, pero no se compara a la serpiente que mordió al pueblo, sino a una serpiente que fue levantada. Jesús se compara con esta serpiente que alguna vez levantó Moisés. Jesús nos está mostrando que hay una cura para esta mordida venenosa de esta serpiente. Cristo tiene que ser levantado. Esta cura no la tiene nadie. Escúcheme bien, iglesia. Esta cura no la tiene nadie más. Esta cura no está en un hombre. Esta cura no está en una denominación. Esta cura no está en cuatro paredes. Esta cura está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, que el veneno de esta serpiente no es tan mortal como se creía. Hay cura, hay solución para toda esta ola de pecado que vivimos, para esta ola de maldad, para esta ola de violencia, de inmoralidad y de corrupción. Hay solución, y es que Cristo sea levantado. Dios conmigo, que Cristo sea levantado. Regresemos donde empezamos, Números 21. (21:6). Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Reconocieron que pecaron. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Dile que a tuyo también se peca cuando se habla contra los siervos de Dios. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dile que a tuyo, lo bueno de tener un sacerdote que intercede por el pueblo. ¿Qué había pasado? Este pueblo, por haber hablado contra Dios, contra Moisés, por haberse quejado, por haber estado en desánimo, por haber estado fastidiado, dice Dios, que Él permitió que serpientes llegaran y mordieran a toda esta gente. Imagínate el grito que había en ese momento. Gente agonizando, gente muriéndose, gente volando en fiebre, gente vomitando a causa del veneno. Cuánto dolor. Cuánta gente decía: mi hijo se está muriendo, mi esposo se está muriendo. Todo el mundo estaba alarmante, todo el mundo estaba atónito, no sabía qué estaba pasando, de dónde salieron estas serpientes. Y acudieron a Moisés, le dijeron: por favor, Moisés, perdónanos, dile a Dios que nos perdone, hemos pecado, hemos hablado contra Dios, contra ti, ora por nosotros para que nos quiten esta serpiente, que nos morimos. Estamos perdiendo a nuestros hijos, estamos perdiendo a nuestra familia, gente está muriendo. Imagínense esa escena. Todo el mundo afuera de la carpa donde estaba Moisés, postrado en el camino, agonizando, volando en fiebre, vomitando, con hinchazón. Y cuando Moisés ora, Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Y de esta serpiente ardiente es el tema. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera, diga conmigo, gracia. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esto era un asunto de fe. Ese día Moisés ora y Dios le dice: quiero que me hagas una serpiente ardiente, fúndela y ponla sobre una asta bien alta. Y cuando la gente que ha sido mordida vea a esa serpiente, va a vivir. Entonces Moisés fue a hacer ese trabajo, fundir la serpiente, armar esa asta. Y un día salió Moisés de la tienda, yendo hacia, qué sé yo, a un monte alto. Y todo el mundo lo miraba y si capaz se preguntaba: ¿qué está haciendo Moisés? Moisés llevaba el asta en su mano y llega a una parte alta y lo establece, lo entierra en la tierra. Y Moisés le dice al pueblo: cualquiera que mirare a esta serpiente va a vivir. Resulta que quien sostenía la asta era Moisés. Pero Dios le dijo ese día al pueblo que ya no miraren a Moisés, sino que miraren la serpiente, porque mirando a la serpiente van a vivir. Ese día la mirada del pueblo de Moisés fue despegada. El que creía era el que iba a ver a la serpiente elevada en el asta. Era un asunto de fe, pero a la misma vez era una obra de gracia, porque Dios los había castigado trayendo serpientes, pero ellos se arrepintieron. Hemos pecado. Y Dios dijo: esto es para cualquiera, sea quien haya hablado lo que sea quien sea, cualquiera que mirare esta serpiente va a vivir. Dios le presenta al pueblo la solución de esa mortandad, y era mirar a la serpiente. Y resulta que en Juan Jesús dijo: si el Hijo del Hombre fuera levantado como Moisés levantó a la serpiente, el que cree en mí vivirá. Dios en su gracia y amor pidió que Moisés levantara una serpiente para que sane y libere al pueblo del veneno de esta serpiente. Moisés tenía la tarea de levantar esta serpiente para que todos pudieran verla, y es la misma tarea que hoy tiene la iglesia. Hay una serpiente mayor, hay un poder mayor, y existe la cura para este veneno mortal, y está en Jesucristo. Diga conmigo: está en Jesucristo. Solo Jesús puede restaurar esta sociedad. Solo Jesús puede librarnos del fuego eterno en este mundo. Solo Jesús puede sanar al enfermo.
Solo Jesús puede liberar al cautivo. Solo Jesús puede bendecir al pobre. Solo Jesús puede levantar la moral de lo inmoral. Y solo Jesús puede encaminarme en el camino derecho. Nadie más lo puede hacer. Solo en Él hay salvación. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Satanás no puede contra esta serpiente. Solo Jesús venció el pecado. Solo Jesús venció la muerte. Solo Jesús rompió las maldiciones. Y solo en Él hay vida. Ese día Jesús, el Señor le anuncia otra vez a Satanás, que es llamada la serpiente. Y Dios le dice a la serpiente: no importa lo que hayas mordido, Jesús es levantado. Y todo lo que tú has destruido empieza a sanar. Todo lo que tú has matado empieza a cobrar vida. Todo lo que tú has destruido empieza a ser restaurado. Era un anuncio de Dios para el infierno. Dios no fue tonto al pedirle a Moisés que tirara esa vara al piso para que se convirtiera en serpiente. Dios no fue tonto. ¿Por qué? Porque capaz Moisés no sabía, pero Dios sí sabía que en el palacio de Faraón habían otras serpientes. Cuando Moisés entra al palacio de Faraón con su vara, ese día Dios le dijo: por estas señales creerán que yo te envié. Y resulta que Moisés tira la vara frente a Faraón, y esta vara empieza a convertirse en serpiente. Todos quedaron asombrados, todos quedaron maravillados, excepto Faraón, que es el prototipo de un principado, y Egipto, que es el prototipo del mundo. Ellos quisieron subestimar a esta serpiente, la única que tenía Moisés. Entonces Faraón le dice a los brujos y hechiceros: hey, vengan, que aquí Moisés trata de sorprendernos. Faraón saca su mejor armamento, los brujos y los hechiceros que ejercían dominio en Egipto. Y estos brujos empezaron a hacer sus encantamientos, y resulta que sacaron 2 serpientes. Eran 2 contra 1. Usted ya sabe la historia. Comenzaron a abrir su boca, a mover su cola. La gente de Egipto, capaz, alegre, ahora se comen a la serpiente de Moisés. Faraón contento, ahora se comen a la serpiente de Moisés. Pero diga conmigo: Moisés creía en lo que había ahí. Moisés no se intimidó. Pasan los segundos, pasan los minutos, y de repente la serpiente de Moisés se devora una y se devora la otra. Esa es la evidencia que Dios le estaba mostrando al Faraón, que en Jesús hay poder, y que no importa las culebras que hayan, ninguna, no importa las serpientes que hayan, no importa las mordidas que haya hecho Satanás, nada de eso tiene más poder que mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si usted está mordido, usted tiene que ver a Jesús. La solución no está en mí. La solución no está en el letrero afuera. La solución no está en su hermano. La solución está en Jesucristo. Si perecemos en el camino, es porque no quisimos ver. Ese día el que murió ya no fue culpa de Dios. No quiso ver porque no creyó. Pero los que creyeron en lo que dijo Moisés, que el que mirara a la serpiente iba a ser libre, iba a vivir, ellos fueron sanados. El desánimo no es otra cosa que dejaste de ver a Jesucristo. La falta de pasión, la falta de amor, la falta de entrega y de servicio es porque dejaste de ver a tu Señor Jesucristo. Porque ante todas estas mordidas hay una cura, y se llama Jesucristo, y solo en Él hay esta cura. Lo inmoral puede ser restaurado y ser levantado como algo moral, pero solo lo puede hacer Jesucristo. Solo en Jesucristo es que usted va a aborrecer lo malo.
Solo en Jesucristo es que lo que antes en usted producía placer, ahora produce dolor. Jesús tiene la cura para la enfermedad. Pero la pregunta que deberíamos hacernos: estoy viendo a Jesús, estamos mirando a Jesús, vengo por Jesús. Amén. Ayer le decía a la clase de bautismo, desde que tengo uso de razón, creo que a mis 4 años empecé a ir a una iglesia. Tengo 33. Y créame, ni para coger impulso he marchado para atrás. No digo que no me he equivocado en el camino, no digo que no he fallado, que no he pecado, pero nunca he retrocedido. Nunca me he dado vuelta atrás, ni para ver qué dejé. Si se puede ser fiel al Señor, si se puede estar desde los 4 años, llegar hasta mis 33 y más años y seguir enamorado de Jesús, seguir apasionado por Jesús, seguir sirviendo por Jesús. Pero ¿cuál es la solución? Mirar a Jesucristo. Si usted ha perdido esa pasión, si usted ha perdido ese amor, esa entrega, créame que no encontrará la solución en ningún otro lado. Así venga a esta iglesia, así me diga papá, pastor o lo que sea, no encontrará la solución ahí. Usted la encontrará en Jesucristo. Esa enfermedad, hay cura. Para esa pobreza y escasez, hay cura. Para todo hay cura. Una vez alguien me preguntó: pastor, ¿hay solución para la muerte? Para todo hay solución. Pastor, menos para la muerte. Para la muerte hay solución. Porque los que están en Cristo nunca mueren. Y los que creen en Cristo, la muerte tuvo su solución. Amén. Amén. Póngase de pie.